Hola, ¿qué tal? Soy yo, Brian Enciso Bautista, del grupo 240 de la Escuela de Medicina Intermédica. Hoy vamos a hablar sobre los fundamentos y generalidades del electrocardiograma. Y bueno, para así poder leerlo e interpretarlo. Empecemos. Cuando el impulso cardíaco atraviesa el corazón, la corriente eléctrica también se propaga desde el corazón hacia los tejidos subyacentes que lo rodean. Y una parte se propaga hacia la superficie corporal. Si nosotros colocamos electrodos en la piel en lugares opuestos al corazón, se pueden registrar los potenciales eléctricos que se generan por la corriente. El registro se conoce como electrocardiograma, de tal manera que la conexión auricular y la ventricular originadas por el impulso cardíaco están relacionadas con las ondas del electrocardiograma. Y para entender dichas ondas, es decir, la onda P, el complejo QRS, formadas por las ondas QR y S, y la onda T, es necesario mencionar cómo es que trabaja el corazón como bomba y qué es el ciclo cardíaco para poder hablar de cómo se registra el electrocardiograma. Bueno, el corazón es un órgano muscular hueco que está ubicado en el mediastino entre los pulmones de la porción central del tórax, aproximadamente 2/3 del corazón a la izquierda de la línea media del esternón y 1/3 de la derecha. Está sentado detrás del esternón y justo encima del diafragma. El corazón, que lo representamos como un cuadrado, está formado realmente por dos bombas separadas. La bomba del corazón derecho, que es la encargada de recibir sangre desoxigenada del cuerpo y bombear los pulmones, y la bomba del corazón izquierdo, que es la encargada de recibir la sangre ya oxigenada de los pulmones y de bombearla a todo el cuerpo. A su vez, cada una de las mitades es una bomba bicameral. En todas partes superior recibe el nombre de aurículas y por parte inferior de ventrículos. De tal manera que la aurícula derecha es la encargada de recibir la sangre desoxigenada mediante la vena cava inferior y la vena cava superior. La aurícula derecha bombea la sangre al ventrículo derecho, y es muy importante mencionar que entre la aurícula y el ventrículo derecho se encuentra la válvula tricúspide, que ayuda en el control y regulación del flujo sanguíneo. Una vez que la sangre está en el ventrículo derecho, esta es bombeada a través de la válvula pulmonar hacia ambas arterias pulmonares para oxigenarse. Una vez que la sangre ya se oxigenó en los pulmones, la sangre regresa al corazón mediante las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda bombea el ventrículo izquierdo pasando por la válvula mitral, y finalmente el ventrículo izquierdo bombea la sangre a todo el cuerpo mediante la aorta, pasando por la válvula aórtica. Toda esta secuencia que hemos mencionado sucede durante un ciclo cardíaco, que ya lo hemos visto durante clases. Pero bueno, hablemos de qué es el ciclo cardíaco. Se denomina ciclo cardíaco los fenómenos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente, gracias al sistema de excitación y conducción del corazón, como lo venimos viendo aquí en la imagen. El ciclo cardíaco se compone de 2 periodos: el periodo de relajación, que denomina diástole, seguido de periodo de contracción denominado sístole, que procede durante la diástole. Durante la sístole, y la sangre fluye de las aurículas a los ventrículos gracias a la apertura de las válvulas aureoventriculares y la contracción auricular. Y bien, los ventrículos se relajan para el llenado adecuado, es decir, la diástole es sinónimo de relajación ventricular, que procede durante la sístole. Una vez que los ventrículos se llenarán durante la diástole, estos se contraen para bombear la sangre. Por eso la sístole es sinónimo de contracción. Y las aurículas se relajan para permitir su llenado, para así poder bombear la sangre de los ventrículos hacia la próxima diástole. Bueno, ¿qué inicia dicho ciclo cardíaco?
Procedamos a hablar del sistema de excitabilidad y conducción cardíaca. Esto es muy importante para entender las bases del electrocardiograma. Cada ciclo cardíaco en condiciones normales es iniciado por generar espontáneo del potencial de acción, como ya lo vimos en varias clases, en el nódulo sinusal. Los potenciales de acción que se originan en el nódulo sinusal se propagan hacia la masa muscular auricular hasta llegar al nódulo auroventricular. Bueno, aquí tenemos el nodo sinusal. Los potenciales de acción se diseminan al nodo sinusal, al nódulo auroventricular mediante tres vías: la vía interno, anterior, media y posterior. Si bien existen otras fibras que atraviesan la pared intraauricular para la estabilidad de la aurícula izquierda, de tal manera que el estímulo del nodo sinusal, al cual recorre por las aurículas, llega al nódulo auroventricular, permite la contracción auricular. Ahora bien, el nódulo auroventricular es bastante importante, dado que evita que la contracción auricular y la ventricular sea al mismo tiempo. Si fuera al mismo bombeo sanguíneo, resultaría totalmente ineficaz, dado que no se permitiría el adecuado llenado de cavidades, por lo que el nódulo auroventricular retrasa la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos. El retraso total es aproximadamente de 0.3 segundos, más el retraso añadido inicial de la conducción es de 0.03 del nódulo sinusal al nódulo auroventricular. Sumando esto nos da un total de retraso de 0.16 segundos aproximadamente. El nódulo ventricular surge el haz auroventricular, tradicionalmente conocido como el haz de His. Dicho haz se encuentra ubicado en el tabique intraventricular y tiene una medición aproximada de 1 centímetro. Antes de dividirse de la rama izquierda, tiene una rama derecha del haz de His, más aproximadamente 1 centímetro, incluyendo ambas ramas de las fibras de Purkinje, quienes son las encargadas de la transmisión del impulso rítmico de los ventrículos. Es decir, cuando el impulso recorre el haz auroventricular hasta las fibras de Purkinje, sucede la contracción ventricular, de tal manera que el nódulo sinusal en los marcapasos fisiológicos del corazón, dado que marca la frecuencia cardíaca y por lo tanto el ritmo, es decir, el impulso viaja al nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje, generando contracción muscular durante el recorrido. En condiciones normales el nodo sinusal genera de 60 a 100 latidos por minuto, es decir, de 60 a 100 ciclos cardíacos. Si el marcapasos fisiológico falla, eso es reemplazado por la activación de marcapasos subsidiario, como pudiera ser el nódulo auroventricular, el cual genera de 40 a 60 latidos por minuto, es decir, el paciente estuviera en bradicardia. O bien pudiera ser el sistema de Purkinje quien tome el control, que genera de 20 a 40 latidos por minuto. Cabe mencionar que las cifras pueden variar según la bibliografía que se consulte. Ya que hemos explicado el sistema de excitabilidad y conducción, ahora sí, ¿cuál es la relación del ciclo cardíaco con el electrocardiograma? Bueno, empecemos a hablar en cuál es la relación entre el ciclo cardíaco y el electrocardiograma. Analicemos la siguiente imagen, que es parte de abajo. Podemos observar los tres elementos más característicos de la anatomía del electrocardiograma: la onda P, el complejo QRS y la onda T, mientras en esta parte de arriba podemos observar el complejo de conductibilidad y excitabilidad del corazón. Al observar la figura podemos tener el complejo de despolarización y repolarización. ¿Y a qué nos referimos con repolarización y despolarización? Bueno, en estado de reposo las células del corazón están polarizadas. Al interior de las células se encuentran cargados negativamente cuando hacemos referencia al
término despolarización implica que hay una contracción por el cambio progresivo de cargas negativas a positivas al interior de la célula, es decir, despolariza y la repolariza. Hace referencia a cuando las células recuperan su carga negativa, es decir, posterior a la contracción. Dicha actividad eléctrica es la que podemos captar en los electrodos en la piel, de tal manera que la despolarización generalmente asociada a la contracción y la repolarización asociada a la relajación son fenómenos eléctricos. Por ejemplo, aquí la onda P te quiere decir que los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular. El complejo QRS son los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de la contracción. Y la onda T son los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización. También existe el intervalo PR, el segmento ST y el intervalo QT y la onda U, de tal manera que el electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón, proporcionando un registro de la actividad cardíaca eléctrica así como también la información valiosa acerca de la función y estructura del corazón. Pero bueno, hablemos un poco de historia. Rápidamente, el electrocardiograma como hoy lo conocemos se lo debemos a las restas establecidas por el fisiólogo Wilhelm Einthoven. Einthoven, continuando los trabajos de Waller, quien consiguió en 1886 el primer electrocardiograma humano mediante el electrómetro capilar aplicado en la boca y en el pie del sujeto, así como los trabajos de Kane y Flack, quienes trabajaron investigando el origen del latido cardíaco, entre otros científicos que establecieron las bases electrofisiológicas del corazón. Einthoven intentó obtener trazos curvos electrocardiográficos uniformes mediante una técnica perfeccionada en el año de 1903. Presentó su famoso galvanómetro, compuesto por un hilo fino de platino o cuarzo plateado, estirado entre los polos de un imán, junto con el trabajo donde introdujo la nomenclatura P, QRS y T para la deflexión registrada. El uso de las letras de la mitad del alfabeto le permitiría agregar otras en un futuro, como sucedió con la onda U. En un principio, el electrocardiograma se conoció con la letra EKG del alemán, que al dominio del anglo ha acabado convirtiéndose en ECG. Otras contribuciones de Einthoven son la ley de Einthoven y el triángulo de Einthoven, que más adelante lo vamos a ver. Aquí podemos ver su primer electrocardiograma. Y bueno, el electrocardiógrafo es un aparato electrónico que capta, registra y amplía la actividad eléctrica del corazón a través de electrodos. Su resultado es el electrocardiograma. Hoy en día existen distintos tipos de electrocardiogramas gracias a los fundamentos expuestos por Einthoven. Cada vez son más tecnológicos y con capacidad de identificar posibles anomalías. Sin importar el tipo de electrocardiograma, este se registra sobre un papel gráfico sumamente característico, donde las divisiones más pequeñas son de 1 milímetro de largo y 1 milímetro de alto. Si observamos el papel, podrá detectar que hay 5 pequeños cuadrados entre las líneas negras más gruesas, de tal manera que cada cuadro grande está formado por líneas negras gruesas a cada lado y cada cuadro tiene 5 milímetros de largo por 5 milímetros de alto. El eje horizontal de dicho papel gráfico mide el tiempo, mientras que el eje vertical nos ayuda a medir el voltaje. La deflexión de una onda en la dirección que se graba el electrocardiograma, de tal manera que tenemos la deflexión ascendente o positiva y la deflexión descendente o negativa. Aquí podemos ver la deflexión ascendente y la descendente. Esto nos da un positivo y esto nos da un negativo. Bueno, cuando una onda estimulada está despolarizada, avanza hacia el electrodo positivo sobre la piel. Esta produce una deflexión positiva, de tal manera que el eje vertical se encarga del voltaje y que tanto equivale, 10 cuadritos, es decir, 10 milímetros equivale a 1 milivoltio, de tal manera que un cuadrito equivale a 0.1 milivoltios.
¿Cuánto mide el presente flexión positiva? Pues aquí podemos contar que mide 4 cuadritos, que sería 4 milímetros, es decir, 0.4 milivoltios. Y el otro presente de flexión negativa son 6 cuadritos, es decir, 6 milímetros, es decir, 0.6 milivoltios. Ahora, en relación con el tiempo que corresponde al eje horizontal del electrocardiograma estándar, registra una velocidad de 25 segundos, es decir, un segundo equivale a 25 cuadritos pequeños. Por lo tanto, la regla de 3, un cuadrito pequeño, es decir, de 1 milímetro, equivale a 0.04 segundos. Por otra parte, cada cuadro forma por 5 cuadritos equivale a 0.2 segundos. Y 5 cuadros de 5 milímetros, es decir, 5 por 5, equivale a 25 milímetros, es decir, a 1 segundo. De esta manera podemos medir la duración del ciclo cardíaco y de cada elemento de trazo electrocardiográfico. En resumen, un cuadrito pequeño mide 1 milímetro por 1 milímetro, equivale a 0.1 milivoltios por 0.4 segundos. Un cuadro grande mide 5 milímetros por 5 milímetros y equivale a 0.5 milivoltios por 0.20 segundos. Ahora bien, hay algunos papeles del electrocardiograma que podemos observar que hay todavía un cuadro más grande marcado y esta utilidad, sobre todo para medir el tiempo de manera de uno de estos cuadros más, equivale a 5 cuadros de 5 milímetros, es decir, 25 milímetros, un segundo tal cual. Como mencionamos anteriormente, su importancia recae en que sirve para cuantificar la frecuencia cardíaca en electrocardiogramas arrítmicos, entre otras funciones. A continuación observamos un trazo tradicional de un electrocardiograma. ¿Cuánto dura la onda P? Un cuadrito más la mitad de estos dos. Esto es igual a 2 cuadritos, es decir, a 0.08 segundos. Ahora bien, ¿de cuántos voltajes la onda P, es decir, cuánto mide la altura? Es correcto, 1 milímetro, es decir, a 0.1 milivoltios. De tal manera que se presente con la onda P dura 0.08 segundos y mide 0.1 milivoltios, fácilmente cuánto dura el complejo QRS. ¿Y de cuánto voltaje es la onda R? El complejo QRS mide 2 milímetros de ancho, es decir, 0.08 segundos. Por otra parte, la onda R mide 11 milímetros de altura, 11 cuadritos hacia arriba, es decir, 1.1 milivoltios. Y ahora vamos a hablar sobre la anatomía del electrocardiograma. Vamos a hablar sobre las diferencias entre la onda segmento, intervalo y complejo. Bueno, la onda es el movimiento que se aleja de la línea de la base de dirección positiva o negativa. El segmento es la línea entre dos ondas. El intervalo suma de una onda más un segmento. Y el complejo es la suma de varias ondas. La onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas ante el comienzo de la contracción auricular. Está compuesta por una superposición de la actividad eléctrica de ambas aurículas. Podemos caracterizar particularmente que la onda P procede al complejo QRS. Su amplitud, es decir, su altura, de 9 ser mayor a 0.25, es decir, 2 cuadros y medio de altura, o sea, 2.5 milímetros. Su duración normal suele ser entre 0.6 a 0.10 segundos, es decir, de 1 cuadro y medio a 2 cuadros y medio. Y su duración máxima es de 0.12 segundos, es decir, 3 milímetros de largo. En relación con el electrocardiograma de dosis de duraciones, la onda P es una reflexión positiva de B1, B2 a B2, B3, B4, B5 y B6. Y aplanada o negativa en D3 e isobifásica en B1. La onda P se observa mejor en B1 y B2.
El intervalo PR es igual a la suma de duración de la onda P, más PR es muy importante dado a que al estar prolongado nos orienta a un bloqueo audioventricular, dado que si bien recordamos la onda P en teoría corresponde a la contracción auricular y el complejo QR es la contracción ventricular, por lo que el intervalo PR representa desde el inicio de la despolarización auricular, es decir, la onda P hasta antes de la despolarización ventricular, es decir, hasta antes del complejo QRS, y si recordamos el nódulo auroventricular, es quien conduce los potenciales eléctricos desde las aurículas a los ventrículos. Si el intervalo PR está prolongado, probablemente sea un bloqueo auroventricular. La duración del intervalo PR suele ser entre 0.12 a 0.20 segundos, es decir, de 3 milímetros a 5 milímetros. Por lo que al encontrar un intervalo PR prolongado, o sea mayor a 5 cuadritos, debemos de considerar bloqueo auroventricular. Complejo QRS. Está formado por un conjunto de ondas que representa la despolarización de los ventrículos, es decir, es la suma de la onda que más la onda R más la onda S. Ahora fíjese bien, si la primera onda es complejo QR, es negativa, se denomina onda Q. La onda R es la primera onda positiva del complejo QRS. Puede estar precedida de una negativa, es decir, una onda Q o no. Sin el complejo QRS hubiese otra onda positiva, entonces se llamará complejo QS, que suele ser signo de necrosis. En relación con el electrocardiograma de 12 derivaciones, la morfología del complejo QRS cambia según la derivación. Por ejemplo, en B1 se suele encontrar una onda R pequeña y una S grande, conocido como patrón R minúscula S mayúscula. Por otra parte, en B6 podemos encontrar una onda pequeña R grande y S pequeño, conocido como patrón de minúscula R, mayúscula de minúscula O, Q minúscula R mayúscula. El complejo QS tiene una duración menor de 0.10 segundos, es decir, a 2.5 milímetros. Y cuando es mayor a 0.12 segundos lo llamaremos complejo QRS. Ancho. Y este puede ser indicativo de bloqueos complejos de alguna rama de las de His. Continuamos con el intervalo QT. Se mide desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. El intervalo tiene una duración de 0.3 segundos a 0.40 segundos, es decir, 7.5 a 10 milímetros, y representa el tiempo aproximado que dura la contracción ventricular. Su alteración puede orientar a desequilibrio hidroelectrolítico, como pudiera ser alteraciones en los niveles de potasio y o calcio, o hacia algún descontrol farmacológico entre las situaciones. El segmento horizontal de la línea basal que le sigue es el complejo QRS. Es conocido como el segmento ST. El segmento ST representa la base de meseta del potencial de acción de las células cardíacas, que como bien sabemos es seguido por la repolarización de los ventrículos, es decir, la onda T. El segmento ST es isoeléctrico o con variaciones respecto a la línea basal, menor de 1 milímetro. Cuidado, porque el descenso nos puede orientar a una lesión subendocárdica y el aumento de una lesión subepicárdica. Otras mural las cuales orientan el proceso de infarto. Continuando con la onda T, este está producido por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización. Su configuración típica es una onda redonda y lisa. Su amplitud y duración varía al igual que el segmento ST. Su elevación o disminución de relación en la línea basal también nos puede orientar a un proceso de infarto. Concluyamos hablando de
la onda U y el punto J. La onda U es habitualmente positiva de escasa amplitud, que aparece sobre todo en las derivaciones precordiales inmediatamente detrás de la onda T. Se desconoce su origen, aunque se menciona, entre otras teorías, que podría significar la repolarización de los músculos papilares en la hipopotasemia moderada o severa. Y en el tratamiento de la digoxina es típico la presencia de ondas U prominentes. Finalmente, el punto J es el punto que representa la unión del complejo QRCI, el segmento ST, contribuyendo parcialmente al final de la despolarización y el inicio de la repolarización del electrocardiograma de superficie. Al igual que la onda T y el segmento ST, su alteración orienta a algún proceso de isquemia o lesión. Y ahora hablemos por último sobre el registro y análisis del electrocardiograma y sus 12 derivaciones. El electrocardiograma se encarga de registrar la actividad eléctrica de una gran masa de células auriculares y ventriculares en forma de ondas y complejos específicos. Dicha actividad eléctrica se puede observar mediante electrodos conectados por cables a un dispositivo de electrocardiograma. Los electrodos se aplican en localizaciones específicas de la pared torácica y los miembros del paciente para ver las actividades eléctricas del corazón. Desde diferentes ángulos y planos, la función básica del electrocardiograma es detectar el flujo de corriente mediante en la piel del paciente. Habitualmente encontraremos desfibriladores con registros electrocardiográficos de 3 derivaciones, es decir, 3 trazos, de 1, 2 y 3. El electrocardiograma tradicional, el cual se compone de 12 derivaciones, es decir, 3 trazos que permiten ver la superficie del ventrículo izquierdo desde los 12 ángulos diferentes, en 2 planos diferentes, frontal, es decir, coronal y horizontal, y transversal. Es importante mencionar que también existe otro método que utiliza 5 electrodos llamado sistema de derivación EASI. Sin embargo, analizaremos el electrocardiograma de 12 derivaciones. Como mencionaba anteriormente, el electrocardiograma permite ver la superficie del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué el ventrículo izquierdo? Bueno, pues primero que nada, el ventrículo izquierdo es a quien tiene mayor importancia de la contracción cardíaca, dado que bombea la sangre a todo el cuerpo, y segundo, y muy importante, casi todas las patologías de repercusión clínica del corazón involucran el ventrículo izquierdo. Por eso el electrocardiograma de 12 derivaciones se enfoca en el ventrículo izquierdo, de tal manera que tenemos 6 derivaciones verticales y 6 derivaciones horizontales. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos las derivaciones del plano vertical, que es de 1, de 2, de 3, y las aumentadas ABR, ABL y ABF. Las derivaciones del plano horizontal se componen por las derivaciones precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Procedamos a analizar cada una de estas. Iniciamos con las derivaciones bipolares, es decir, B1, B2 y B3. Se le dice bipolares porque cada una tiene 2 electrodos que registran de manera simultánea las fuerzas eléctricas del corazón que fluyen hacia las extremidades para la obtención de las derivaciones verticales, también llamadas derivaciones de las extremidades. Los electrodos se colocan en el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, formando un triángulo, y uno es la pierna derecha, que representa la tierra. Beethoven fue el quien usó estas 3 posiciones para los electrodos de las extremidades, las cuales actualmente se mantienen como estándares convencionales para el registro del electrocardiograma. Ahora bien, cada derivación de las extremidades consiste en un par de electrodos, uno es positivo y el otro es negativo. Y para esto nos comenzaremos a involucrar en el triángulo de Beethoven. La maravilla de la ingeniería de la máquina del electrocardiograma nos permite hacer cualquier electrodo sobre la piel positivo o negativo, dependiente de que la derivación está registrada de la máquina
de tal manera que la derivación de 1 registra la actividad del brazo derecho al brazo izquierdo. Es decir, en este momento los electrodos del brazo derecho es negativo y en el brazo izquierdo son positivos. Y recordemos que el registro eléctrico viaja de negativo a positivo. Ahora bien, la segunda registra que cuando hay una corriente eléctrica quiere decir que se están moviendo los electrones. Y como los mismos tienen carga negativa, van hacia el positivo. Entonces, en sentido físico de circulación es de negativo a positivo. Y de tal manera que en este registro el brazo derecho sigue siendo negativo y hacia donde se registra la pierna izquierda es positivo. De las derivaciones verticales, D2 atraviesa el septum vertical. La pared del tejido lo separa de ambos ventrículos de tal manera que D2 es muy importante, dado que muchas patologías afectan al septum. Y mediante D2 podemos detectarlas con mayor facilidad. De hecho, siempre que se escribe la anatomía del electrocardiograma se utiliza la onda de referencia de la derivación D2. Y finalmente la derivación 3 registra la actividad del brazo izquierdo, la pierna izquierda, de tal manera que está derivado del brazo izquierdo negativo y la pierna izquierda positiva. Fue aquí mismo donde Einthoven postuló la ley de Einthoven, en el cual dice que si en un momento dado se conoce solo 2 de las derivaciones, la tercera se puede determinar matemáticamente. Continuando con las derivaciones aumentadas introducidas por el Dr. Goldenberg, quien propuso la valoración de planos verticales desde otras vistas a estas, las nombró ABF por ser derivadas aumentadas del voltaje, y F de pie en inglés, ABR en el brazo derecha, R de right, y finalmente ABL del brazo izquierdo por la L de left. De tal manera que si nos ponemos a analizar la derivación ABF, es la combinación de la dirección D2 y D3. Bajo este mismo fundamento obtuvieron ABR y ABF. Si se añade la derivación aumentada de los miembros del triángulo equilátero y se mueven los ejes de estas 6 derivaciones de tal manera que se corten entre sí, el resultado es el sistema de referencia axial. Este sistema forma un círculo de 360 grados alrededor del corazón, de tal manera que las 6 derivaciones del plano frontal dividen el círculo en segmentos, los cuales representan 30 grados cada uno. Al observar la siguiente figura, quiero que se concentren en las derivaciones cuando hablemos de cómo determinan el eje eléctrico. Retomaremos los ángulos. Observamos el primero, dirección de 1, como bien mencionamos, va hacia la izquierda, ahora bien de 2, la cual va a la parte de arriba a la derecha, a la parte de abajo a la izquierda. De 3 va de la parte de arriba a la izquierda a la parte de abajo a la derecha. Por otra parte, ABF que va hacia arriba hacia abajo, ABL de la parte derecha de abajo hacia la parte izquierda de arriba, y finalmente ABR que va de la parte izquierda de abajo a la parte derecha de arriba. ¿Cuál de las derivaciones verticales registra la actividad de la cadena superior? La respuesta es D2, D3 y ABF. En cambio, D1 y ABL registran la actividad de la pared lateral superior. Y las demás caras, ¿quién registra? Pues bueno, procedemos a analizar las derivaciones del plano horizontal, es decir, la derivación precordial. Se llaman derivaciones precordiales unipolares o derivaciones torácicas. Se designan por la letra V y un nuevo número que representa la posición del electrodo. Estas son la B1, B2, B3, B4, B5 y B6, y como podemos ver, cada una va a su espacio intercostal o punto medio. El electrodo de cada una de las derivaciones del pecho es siempre considerado como positivo del centro de rueda que formamos dichas derivaciones es el nódulo ventricular y la parte posterior de cada uno de los trayectos del polo negativo. Ahora bien, se observan las derivaciones desde
1 hasta B6, donde podemos notar que la morfología cambia según la posición del electrón. Las derivaciones van conforme a este cuadro, que es B1 al tabique, B2 al tabique, B3 al anterior, a B4 a la parte anterior del corazón, B5 a la parte lateral del corazón y B6 a la parte lateral. Recordemos que mencionamos que D1 y ABL son la cara lateral de alta de D2, D3 y ABF de la cara inferior. Por eso es importante el sistema extrajudicial. Bueno, por último, ¿dónde colocar los electrodos para el registro directo del electrocardiograma tradicional de 12 derivaciones? Recordemos que para esto ya nos presentamos con el paciente, le explicamos el procedimiento, resolvemos sus dudas y le pedimos que se retire todo lo metálico, como pulseras, monedas, anillos, aretes, etc. Y todo aquello que pueda meter ruido a nuestro estudio. Finalmente le pedimos al paciente que se recueste, comenzamos colocando las derivaciones de las extremidades. Recordemos que independientemente del sistema de colores de nuestro electrocardiograma, siempre debe estar señalado cuál electrodo es cuál. Es muy importante siempre limpiar el sitio donde se colocarán los electrodos y utilizar gel conductor de tal manera que colocamos la pinza del brazo derecho en la muñeca derecha, el del brazo izquierdo en la muñeca izquierda y en la pierna izquierda en el tobillo izquierdo, y bien en la pierna derecha. Recordemos que es la tierra y va en el tobillo derecho, para cuando proceda a ubicar el cuarto espacio intercostal, el borde derecho external, para que así sepamos en qué lado va nuestros electrodos. Aquí en este cuadro está muy bien representado en dónde tiene que ir cada electrodo. Y bueno, una vez que verificamos que todos se encuentren en su lugar, procedemos a la adquisición del electrocardiograma. Una vez que imprimamos el estudio, verifiquemos que esté completo. Y ahora sí, procedamos con su interpretación muy bien. Y así poder representar nuestro electrocardiograma. Hemos concluido la presente sesión en donde hemos analizado el electrocardiograma. Soy el alumno Brian Bautista y espero les haya gustado esta exposición.